necesario que entendamos qué es una obra para poder ahorita definir cómo es que se reproducen o cómo se comunican esas obras. Entonces, autor, como para cerrar ese primer punto que les hablé, es una persona física que realiza cualquier creación intelectual, así nos lo define el artículo 3º de la edición 351. Y una obra es toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, que sea susceptible de ser divulgada por cualquier medio o reproducida en cualquier forma. Y ahí empezamos a entrar en el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la reproducción y comunicación de las obras. Porque si bien hasta hoy vimos qué es una obra, si bien hasta hoy estudiamos el tema de la obra y entendemos qué es un autor, qué es una obra, cómo se registra una obra, que también ya lo vimos, es importante entonces entender, después de registrar esa obra, qué podemos hacer con ella. ¿Quién puede reproducir la obra? ¿Quién puede, supongamos, si estamos frente a una canción, quién puede reproducir la canción? ¿Dónde la pueden reproducir? Si estamos frente a un libro, ¿quién y cómo puede reproducir un libro? ¿Quién tiene esos derechos para poder reproducir el libro? Si el autor los tiene, si el titular de los derechos patrimoniales es el que los tiene. Todo eso es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy, porque además, en nuestra opinión, es un tema que para todos los funcionarios y contratistas del distrito es muy relevante, porque necesitamos saber qué hacer con esas obras que se realizan en el marco de la ejecución de un contrato con el distrito, en el marco de la ejecución de un proyecto con el distrito. Entonces, cuando el distrito puede entrar a reproducir esas obras, cuando los autores pueden entrar a reproducir esas obras, cómo el distrito las puede reproducir o cómo los mismos autores pueden tener la facultad de reproducir esas obras. Es un tema que ha generado mucha controversia en el distrito. No hay aún claridad de muchos contratistas o funcionarios de cómo se debe manejar. Entonces vamos a intentar hoy poder dar una luz sobre esto y además invitarlos a todos, aprovecho a los que están conectados, a los que después vean este video, invitarlos a todos los que sean funcionarios o contratistas del distrito a que registremos las obras. Si ustedes no tienen claro cómo se registran las obras, desde la Secretaría General nosotros los podemos apoyar registrando todas las obras para que estas queden de una vez registradas y ustedes ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor queden como autores de esas obras y sepamos quiénes son los titulares de los derechos morales y los derechos patrimoniales de cada una de las obras. Y una vez aprovecho pues para hacer esa invitación, para que todos aquellos que están aquí y han participado de alguna obra nos informen a la Secretaría General y podamos hacer ese registro. Que además estamos en ese proceso, también les vamos a enviar correos a aquellos que han participado de obras para ir invitándolos a eso. Pero bueno, eso es otro tema que ya lo vimos cuando hablamos de registro de las obras. Entonces, vamos a ver quién está facultado para reproducir una obra, qué autorización se tiene que dar para reproducir una obra, cómo es una reproducción de una obra, qué se entiende por una comunicación de una obra y qué se requiere para la utilización de una obra mediante una reproducción y comunicación. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Lo primero entonces es hablar sobre el derecho de reproducción y comunicación. ¿Qué es eso del derecho de reproducción y qué es eso de la comunicación? ¿Quién puede ejercer esos derechos? También, antes de iniciar con eso, si en algún momento la señal falla, si algo se encuentra tildado cuando esté hablando, me informan para repetir o buscar alguna solución. Entonces les decía que la reproducción la encontramos definida en la decisión 351 de la Comunidad Andina, en su artículo 14, donde nos dice que la reproducción, o que se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella por cualquier medio o procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que una obra puede ser reproducida por cualquier medio. La pregunta es, entonces, ¿quién la puede reproducir? ¿Quién puede ir y reproducir esa obra por cualquier medio? Si yo saco una canción, si yo, digamos, interpreto una canción o escribo una canción,
¿quién tendría los derechos frente a esa obra? O si yo hago un cuadro, ¿quién tiene los derechos frente a ese cuadro? ¿Quién puede reproducir ese cuadro? A veces vemos que reproduce y que copian unos cuadros y entonces la pregunta es, ¿eso lo pueden hacer? ¿Se puede reproducir sin ningún problema? Si yo tomo una fotografía y la fotografía termina teniendo un gran impacto, cualquier persona podría utilizar esa fotografía para lo que desee. Cualquier persona podría reproducir esa fotografía y cualquier persona podría comunicar esa fotografía. Es decir, podría presentársela al público en general sin autorización mía. Pues resulta que el artículo 13 de la sección 1351 nos establece quiénes son los autores o las personas que tienen derecho exclusivo para realizar, autorizar o, producir, o prohibir la reproducción o comunicación de las obras. Y nos dice ese artículo 13 que esas personas que tienen ese derecho son los autores y los derechohabientes. ¿Qué son eso de los derechohabientes? Los derechohabientes, para que una vez lo definamos, creo que ya en las clases, o en las cátedras anteriores lo habíamos definido, son esas personas naturales o jurídicas que tienen el reconocimiento de los derechos de los derechos sobre la obra. Entonces, por ejemplo, si yo soy autor de un libro en el marco de un contrato de prestación de servicios con el distrito de Medellín, yo tengo los derechos morales sobre ese libro, porque yo fui el autor. Pero los derechos patrimoniales, en el marco de ese contrato de prestación de servicios, estarán a cargo o estarán en cabeza del distrito de Medellín. Y es el distrito de Medellín el que como derechohabiente podrá reproducir esa obra, podrá comunicar esa obra por cualquier medio, es decir, podrá difundirla. El distrito de Medellín podrá en cualquier momento sacar copias de esa obra y reproducirla y regalarla, venderla, lo que el distrito desee con esa obra. Entonces hay que entender que las obras se encuentran protegidas. Recordemos que la protección de una obra, para reiterarlo, no nace o no aparece cuando se inscribe la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sino que por el contrario, la protección de la obra nace desde el momento en que se crea la obra. Una vez yo cree la obra, está protegida por los derechos de autor. Y una vez yo cree la obra, yo como titular de los derechos de esa obra, soy la persona que puede decidir la reproducción que va a tener la obra, es decir, dónde voy a fijar la obra, mediante qué medio voy a fijar la obra, o la comunicación que va a tener esa obra, es decir, cómo voy a transmitir o a transferir al público esa obra. Esa es la decisión del autor. Una vez el autor ceda sus derechos patrimoniales, pues también podrá el titular de esos derechos patrimoniales tomar la decisión de cómo va a transmitir o a transferir los derechos que nacen, que cómo va a transmitir o transferir los derechos a transmitir o transferir esa obra. Es el titular de los derechos patrimoniales el que al final podrá decidirlo. La protección que versa sobre la reproducción o comunicación nace al momento en que se crea la obra y debemos decir que la protección únicamente versa sobre las creaciones materiales que provengan del intelecto humano, porque pues entendemos que las creaciones que provienen del intelecto humano son aquellas que denominamos obras. Recuerden que las obras solo pueden ser aquellas que nacen del intelecto humano. Hay una discusión, esta semana la teníamos en la Secretaría de Comunicaciones frente a la inteligencia artificial cuando empiece a crear obras o cuando la inteligencia artificial crea obras, hasta dónde nace ese derecho, pero pues aún la legislación no ha cambiado y hasta el momento se considera que las obras solo nacen del intelecto humano. Y es importante también entender que la protección de los derechos de autor se acreditan independientemente del contenido de la obra. Lo habíamos visto en la primera cátedra cuando hablábamos del principio de irrelevancia, que la obra
por el solo hecho de ser una obra. No significa que tenga que ser famosa, no significa que nos tenga que gustar a todos, no significa que la obra tenga que contener o deba tener un contenido que todos consideremos extremadamente producido, sino que el solo hecho de ser una obra que nace del intelecto humano, pues ya le genera esa protección, sin ninguna formalidad especial, reitero, no requerimos ir a inscribirla en ninguna parte, el solo crear la obra le da la protección para poder decidir cómo la vamos a reproducir y cómo la vamos a comunicar. Reitero, reproducir es eh, mediante qué medio vamos a permitir que se fija la obra para su comunicación o para que saquen de allí copias, y transmitir, y comunicación es transmitirlo, transferirlo al público para que estos puedan conocer la obra. Resulta que la OMPI, la Organización Mundial de la Protección Intelectual, ha establecido que el derecho exclusivo contenido por la ley por la ley de autor para divulgar como creación, que el derecho, nos dice así, nos dice que el derecho de reproducción es el derecho exclusivo concedido por la ley al autor de una obra para divulgarla como creación propia de él, para reproducirla y para transmitirla, distribuirla o comunicarla al público de cualquier manera o por cualquier medio, y también para autorizar a otros a que la utilicen de manera definida. Es decir, es el autor quien tiene ese derecho. El autor es la persona que puede decidir cómo va a divulgar su obra, cómo va a reproducir su obra, cómo va a transmitir su obra. El artículo 13 de la decisión 351 nos establece que el autor o el derecho habientes es la persona que tiene derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler, la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas en autorización del titular, o la traducción, adaptación, arreglos u otra transformación de la obra. Es el autor o el titular de los derechos patrimoniales el que puede decidir que se realice algo con la obra. No puedo yo, de un momento a otro, decidir reproducir una obra. Supongamos uno de los libros que vemos aquí atrás, que yo lo haya comprado, entonces yo diga, como yo compré este libro, yo puedo reproducirlo sin ningún problema. Yo puedo ir y sacarle copias y venderlo. No, no puedo hacerlo. No se puede hacer porque ese derecho a poder comunicar ese libro por cualquier otro medio recae en el autor o en el titular de los derechos, como nos lo dice la Comunidad Andina de Naciones o como nos lo dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pues es el autor el que tiene la facultad, el derecho exclusivo para poder definir qué va a pasar con esa obra, cómo la va a divulgar, cómo la va a reproducir, cómo la va a transmitir. Es el autor el que tiene esos derechos. No puede un particular de manera independiente decidir qué hacer con la obra porque estaría vulnerando los derechos de los autores. Todo esto es muy importante porque, por ejemplo, en el distrito, cada que se realiza una obra, cada que, digámoslo, en el marco de un proyecto, alguien realiza una obra, pues el distrito primero deberá tener en cabeza suya los derechos patrimoniales de la obra, y segundo, es el distrito quien deberá decidir cómo va a comunicar esa obra y cómo va a reproducir esa obra. Será el distrito quien decida eso. Los autores, al ceder esos derechos patrimoniales al distrito, están permitiendo que el distrito, como derechohabiente, sea la persona que pueda definir cómo se va a dar la reproducción, la comunicación, la distribución de esa obra, o cómo va a prohibir en algunas partes la reproducción, distribución de esa obra. Es más, será el distrito quien pueda permitir la traducción, adaptación, arreglo, transformación de la obra. Entonces, es importante que tengamos claro, para poder en algún momento distribuir
o reproducir o comunicar una obra, se requiere autorización del autor o de la persona que goza sobre los derechos de la obra. Nos señala el artículo 90, noveno, perdón, del convenio de Berna, perdón, que Colombia hace parte de ese convenio de Berna, que los autores de las obras gozan del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras para y por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Es decir, serán los autores quienes definan cuándo se pueda, los autores, o ya lo vimos también, según el artículo 13 que acabamos de mencionar y que creo que no lo proyecté en las diapositivas, pero aquí lo vemos en pantalla, según el artículo 13, serán los autores o los derechohabientes quienes puedan determinar o quienes puedan decidir cuándo aquí lo observamos, derechohabientes o el autor son los que pueden decidir en qué momento se va a reproducir, se va a comunicar, se va a distribuir o se va a prohibir la distribución de una obra, o también quienes puedan permitir adaptaciones, traducciones o arreglos. Serán ellos quienes en cabeza suya tienen esta facultad, bien sea, repetimos, los autores o los derechohabientes, que aquí abajo se los definimos para que no se nos vaya a olvidar ese concepto, que son las personas naturales o jurídicas, a quien por cualquier título se le transmiten los derechos reconocidos en la decisión 351. Esta es la definición del artículo tercero de la decisión 351, para que lo tengamos en cuenta. Es el artículo tercero que nos trae las diferentes definiciones. Entonces, importante, esos derechos, como les digo, están en cabeza de los autores y los derechohabientes. El artículo noveno del convenio de Berna, al cual pertenece Colombia, nos establece que serán los autores quienes gozan del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Y aquí tenemos que hablar de un tema muy importante. Resulta que hay muchas formas como se puede comunicar. El artículo 15 de la decisión 350, sí, de la decisión 351 nos especifica los actos y eventos que se consideran como una comunicación. Es un artículo muy largo. Aquí lo tengo. Las normas de las diapositivas dicen que uno no debe poner artículos tan largos o textos tan largos, pero creo que es importante que hablemos de cada uno de los puntos de este artículo para que entendamos qué se considera por una comunicación pública. Entonces nos dice el artículo 15, y yo voy a ir leyendo y explicando el artículo para que podamos todos estar a par y poder comprender qué es lo que nos quiere decir el artículo. Nos dice el artículo 15 que se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar puedan tener acceso a la obra sin previa la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Distribución de ejemplares a cada una de ellas y en especial las siguientes. Entonces aquí hay que empezar a desmenuzar este texto y a explicar algo, y es que nos dice que la comunicación es el acto por medio del cual todas las personas o cualquier persona pueda tener acceso a esa obra. Y eso es muy importante. Cualquier persona pueda tener acceso a esa obra. Entonces debemos entender, se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un lugar puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas y en especial las siguientes. Entonces pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Resulta que cuando yo entro a escuchar una canción, pues eso es un acto de comunicación, estoy teniendo acceso a esa obra, entonces por ende Spotify deberá reconocerle esos derechos patrimoniales a los autores de esa obra. Cuando yo entro a YouTube a tener acceso a una canción, a un video, pues estoy teniendo acceso a esa obra,
y por tal razón YouTube deberá reconocerle derecho a esos autores de esa obra. Entonces nos dice el artículo que en especial las siguientes: la representación escénica, recitales, disertaciones, ejecuciones públicas de obras dramáticas, dramático-musicales, literarias musicales, mediante cualquier medio o procedimiento. Aquí estamos comunicando una obra. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales. La emisión de cualquier obra por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos, imágenes. El concepto de emisión comprende asimismo la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o telecomunicación. La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o televisada. La emisión o transmisión en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra difundida por radio o televisión. La exposición pública de obras de arte o de sus reproducciones. El acceso público a base de datos de ordenador por medio de telecomunicación cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas. Y en general, la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Entonces, este artículo nos termina estableciendo todas las formas como se considera que se está comunicando la obra. Siempre que se realice la comunicación de la obra por cualquiera de estos medios o por cualquiera de los medios que han venido apareciendo, porque en general no, porque el último numeral nos dice en general la difusión por cualquier procedimiento conocido por conocerse de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Entonces, siempre que una obra se esté reproduciendo por cualquier medio conocido o por cualquier medio que esté por aparecer, pues resulta que esa obra debe tener esa comunicación de esa obra debe tener autorización del autor o del titular de los derechos patrimoniales. Entonces, por eso es que cuando uno sube un video, pongamos a YouTube, y ese video en YouTube tiene un pedazo, vamos a poner un ejemplo. Si esta charla que está siendo grabada la subimos a el canal de la alcaldía y en este momento yo reproduzco una canción de cualquier artista, supongamos de, qué sé yo, de Maluma que va para el mundial, te reproduzco un pedazo de una canción de Maluma, pues resulta que yo tendré que mostrar, o la alcaldía tendrá, el distrito tendrá que mostrar eh, la autorización que tiene del titular de los derechos de la canción de Maluma para poder tener esa canción en este video. Si no tenemos la autorización de ese titular de los derechos, lo más probable es que nos vayan a bajar el video de YouTube y nos vayan a decir que estamos infringiendo normas de derechos de autor, que es lo que en YouTube se conoce como copyright. Entonces nos van a decir, oiga, usted está infringiendo normas de derechos de autor, usted no tiene autorización para poder tener esa canción en ese minuto, en el minuto 35 de la reproducción de su video, usted no tiene derecho a poder tener esa canción y eh, tendrá que bajar esa, tendrá que bajar esa canción de allí o tendrá que bajar ese video de allí. Y esto es muy importante porque pues el artículo no prevé esos nuevos, no tiene manera textual esos nuevos medios de comunicación, pero sí prevé que se pueden dar nuevos medios de reproducción o comunicación porque el último numeral no lo establece. En general, cualquier procedimiento conocido por conocerse. Y ustedes dirán, listo, todo esto es muy bonito, pero ¿quién protege todos esos derechos de comunicación de los autores o de los titulares de los derechos patrimoniales? ¿Quién es la persona o quién es la entidad que se encarga de proteger eso? Y ahí entra algo que conocemos como entidades, como sociedades de gestión. Resulta que las sociedades de gestión colectiva son esas sociedades que se encargan de la protección de los derechos de los autores.
Ya vamos a hablar de qué sociedades de gestión colectiva tenemos en Colombia, cuáles son las sociedades que existen y cuáles son las que son más famosas en el mundo y qué es lo que hacen de manera específica. Resulta que, pues, si bien todas las obras son protegidas, sería muy difícil para el autor estar pendiente de cómo se comunican esas obras y quién es la persona que está comunicando esas obras sin autorización. Imaginen ustedes, volvamos al ejemplo de Maluma, a Maluma pendiente de en qué bar de la ciudad se está reproduciendo su canción, cuánto tiempo se está reproduciendo su canción, para poder ir a cobrarles a esas personas por reproducir esa canción en ese bar. O Maluma pendiente de en qué bus se está reproduciendo su canción para ir a cobrarle al busero por estar reproduciendo la canción. O Maluma pendiente de en qué bar, no, en qué bar ya dijimos, en qué establecimiento abierto al público se está reproduciendo su canción, o además Maluma pendiente de en qué canal de televisión se está reproduciendo su canción, o en qué película se está reproduciendo su canción. Como eso se vuelve tan difícil, los autores terminan asociándose a una sociedad de gestión colectiva. En Colombia tenemos unas dos sociedades muy reconocidas, sé que todos la han escuchado, sé que todos en algún momento han escuchado estas sociedades, es más, algunos la odian porque no logran entender cuál es la labor de estas sociedades. Una es SAICO y la otra es ASIMPRO. SAICO y ASIMPRO son dos sociedades de gestión colectiva en Colombia que se encargan de velar por los derechos patrimoniales de esos autores. SAICO es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, ASIMPRO es la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos de Colombia. Ambas tienen personería jurídica, ambas tienen una autorización de funcionamiento que la otorga la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ambas recaudan esos dineros, esos aportes que pagan las personas que comunican la obra. Entonces, si yo tengo un bar y en ese bar voy a poner música, que es lo más probable, pues yo debo pagarle a Saico y a Simpro por poder poner esa música. Ellos ya tienen unos valores específicos porque para ellos es muy difícil ir a verificar cuántas veces se reproduce una canción en un bar. Entonces ellos tienen unos valores específicos y con unos software que tienen determinan cuáles son las canciones que están sonando y cómo reparten eso que se recaudan para los diferentes autores que hacen parte de Saico y Asimpro o para los diferentes autores que están ubicados en cualquier parte del mundo y que hacen parte de otras sociedades de gestión colectiva como ASCAP o BMI en Estados Unidos o como SGAET en España. ¿Cómo así? Yo puedo pertenecer a una sociedad de gestión colectiva en otra parte del mundo. La idea es que el autor se inscriba o se asocia a una sociedad de gestión colectiva en el lugar donde él considera que va a tener más reproducciones su obra. Entonces, supongamos que si yo soy de Medellín y sé que mi canción va a sonar mucho en Medellín, pues intento pertenecer a Saico, intento pertenecer a Simpro si soy el productor o intento pertenecer a Saico si soy el autor o compositor. Ya miraremos, pues, o soy el intérprete también a Simpro. Entonces intento entrar en Saico y a Simpro para poder que estos me gestionen el recaudo de esos valores que van a pagar las personas que terminan comunicando esa obra que me pertenece. Pero si supongamos yo pertenezco, yo vivo en Miami y sé que mi obra se va a reproducir mucho más en Miami, pues yo no me voy a meter a Saico siempre, sino que me meto a ASCAP o a BMI, que pertenecen a Estados Unidos, para buscar que estas sean las que recauden esos dineros. O si vivo en Europa, pues me meto a SGAE, que es en España, buscando que esta sea la que termine recaudando todos esos dineros. Ya eso depende del autor donde esté ubicado y qué es lo que busca ese autor. Resulta que entonces ese autor pues se une a esta sociedad de gestión colectiva buscando que sea la sociedad de gestión colectiva quien recaude esos dineros, pero también hay que aclarar que no solo tenemos a ICO y a Simpro, tenemos a CEDER, que es, sí, CEDER, que es el Centro Colombiano de Derechos de Derechos Reprográficos, tenemos a EGEDA,
que es la entidad de gestión colectiva de derechos de productores audiovisuales de Colombia, Actores, que es Actores Sociedad Colombiana de Gestión, tenemos directores tenemos a, esta se dice DAX, que es la Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión, y a Redes, que es Red Colombiana de Escritores Audiovisuales de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías. Son las sociedades de gestión colectiva hoy reconocidas en Colombia, son las que tienen personería jurídica en Colombia. Entonces, agrupan a esos diferentes artistas, algunos actores, pues, artistas de teatro, artistas de escritores de teatro, artistas audiovisuales de teatro y radio, también a los directores audiovisuales. Todos están en estas diferentes sociedades de gestión colectiva y es la sociedad de gestión colectiva la encargada de recaudar los dineros por la comunicación que se haga de sus obras. Ellos tienen una fórmula, la cual no vamos a entrar hoy a analizarla acá. Ellos calculan mediante esa fórmula, por ejemplo, si yo voy a hacer un evento y voy a reproducir música, entonces Aicodeasimpro calcula según el público que yo vaya a tener cuál es el valor que debo pagar y pues me tocará pagar el evento. Y por eso es que a veces llegan allá la secretaría y preguntan, digo, ustedes a los eventos muéstrenme documentos de Aicodeasimpro, si voy a reproducir mi música y tendré la obligación de mostrarlo, demostrar que yo le pagué a esa entidad de gestión colectiva, si no, no me dejarán desarrollar el evento. Les decía ahorita que muchas personas que no comprenden qué hacen las sociedades de gestión colectiva, hablan mal de ellas, no las quieren, dicen que entorpecen los eventos, que entorpecen las diferentes actividades, pero tenemos que entender que las sociedades de gestión colectiva pues tienen un fin y es proteger los derechos de los autores o los derechos patrimoniales de las personas titulares de las obras, lo cual es muy relevante porque pues los autores viven de eso. Entonces es importante que esas sociedades de gestión colectiva eh, reconozcan o si esa sociedad de gestión colectiva luche por esos derechos de esas personas, pues si no, no habría quien lo hiciera. Resulta, tenemos aquí, que qué se requiere para la utilización de una obra mediante la reproducción y comunicación. Para poder efectuar cualquier acto de utilización de una obra artística mediante la reproducción, comunicación pública o distribución, transformación o cualquier otra forma de explotación de la misma, se debe contar con la autorización previa y expresa del titular o de la sociedad que administra dicha obra. Es decir, si yo voy a reproducir o a comunicar una obra, yo requeriré la autorización previa y expresa, y aquí es muy importante aclarar que debe ser previa. Yo no puedo ir y sacar 100 copias de un libro, cualquier libro, no puedo ir a sacar 100 copias y después de sacar las copias buscar al autor y decirle que me va a autorizar para yo comunicar esta obra mediante unas copias. No, debe ser previo porque la autorización después ya lo hubiese vulnerado los derechos al autor. Entonces, debe ser previa la autorización que otorgue el, el autor. ¿Qué entendemos entonces por comunicación de la obra? Según la comunicación de la obra es todo acto hecho por medio del cual de personas que pueda estar o no reunidas en un mismo lugar pueda tener acceso a la obra sin que exista previa distribución de ejemplares de la obra a cada una de las personas que se encuentran allí. Entonces viene una pregunta que siempre surge y es, entonces si yo compro una obra, ¿yo hasta dónde puedo utilizar o puedo reproducir esa obra? Supongamos, para poder cualquier libro acá. Si yo compro este libro, yo puedo comunicar este libro, yo puedo sacarle copias a este libro y puedo empezar a distribuirlo. Pues en principio no diría, pues que usted lo compró, usted hace lo que quiera con él. Debemos aclarar que no. Para yo poder sacarle copias a esto y distribuirlo, voy a requerir autorización del autor. En este caso, este se llama derecho societario del doctor Francisco Reyes Villamizar, entonces necesitaría yo una autorización
del doctor Francisco Reyes Villamizar para poder coger esta obra y poder empezar a sacarle copias y comunicársela a cualquier otra persona. Esa autorización, lo dijimos hace un segundo, debe ser una autorización previa. Debe el autor darme la autorización. Pero resulta que con un libro es muy fácil. Resulta que lo que se conocía antes como quemar CDs, para los más jóvenes, quemar un CD era sacarle copia a los CDs. La música antes, para los más jóvenes, y ustedes dirán, porque creo que aquí la gran mayoría, digámoslo, pueden ser de una edad parecida a la mía o mayores, o al menos todos, digámoslo, son adultos, pero explico qué es quemar un CD, qué es un CD, que yo soy docente en varias universidades y cuando me toca darle clase a los jóvenes de 18 y 19 años, no entienden la expresión de quemar o sacar de copia un CD, porque para ellos la música se escucha acá. Ellos, los CDs son obsoletos, no les tocó, ni les hablo de los cassettes a ellos porque creo que se burlarían de mí, nunca les he explicado cuál es la función entre un lapicero y un cassette, creo que nunca la entenderían, muchos de acá sí la van a entender, pero resulta que, la comunicación de una obra mediante sí, pues era muy restringida porque se entendía que no se permitía sacarle copias de sí, que eso era piratearla. Sin embargo, hoy en día tenemos que la comunicación no se hace mediante CDs, la comunicación de una obra se hace mediante plataformas tecnológicas. Entonces, estos derechos han tenido que ir adaptándose a esas nuevas tecnologías porque comunicar una obra mediante YouTube. Si yo soy el autor y subo la canción a mi canal de YouTube, pues hasta ahí estará protegida. Supongamos que todos la van a ver desde ahí. Pero siempre que cualquier persona coja esa canción y la empiece a subir a diferentes canales, ¿cómo empiezo yo a proteger mi obra? Se me empieza a vulnerar esos derechos de autor. Ese que sube, es obvio, YouTube tiene unos filtros para hacerlo, pero esos filtros son muy buenos cuando ustedes, digamos, J Balvin, cuando usted es Shakira, cuando usted es Carlos Vives, Fonseca, Cepeda, cuando usted es un artista de ese nivel, pues YouTube te protege tu obra, YouTube busca la protección de su obra, pero cuando usted es Esteban Berrío, viviendo en Medellín, cantautor, que sube una canción y se vuelve viral, proteger su obra no es fácil. Muchos van a querer cogerla y copiarla y si bien tenemos medios para hacerlo, pues no es sencillo para esos autores. Entonces, esa comunicación que se va presentando de, de maneras hoy que no se tenían previstas, eh, les cuento, ya la música, ayer mi hermanito, yo tengo un hermanito de 16 años y me llamaba porque se me había desactivado Spotify. Yo cambié la clave, no se me desactivó, no, en realidad cambié la clave y se me olvidó notificarle y no podía acceder a su Spotify y todo el día me llamó porque estaba embalado por eso. Esa es su forma de poder escuchar música. Estaba totalmente embalado porque él no entendía cómo todo el día iba a estar sin Spotify. En la noche le di la clave porque no la puedo contestar todo el día, pero estuvo todo el día casi estresadísimo porque no podía estar sin Spotify. Y esto para contarles que Spotify entonces, por ejemplo, es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación y los autores hoy en día prefieren muchos no estar inscritos en sociedades de gestión colectiva, no ven necesario el estar en una sociedad de gestión colectiva, sino que consideran que estando en Spotify o en YouTube es suficiente. Es más, yo conozco autores que dicen, o intérpretes que dicen, que para ellos lo que llega por una sociedad de gestión colectiva no es relevante, que ellos prefieren lo que paga Spotify o YouTube por las reproducciones que lo que tiene que ver con sociedad de gestión colectiva y ni están allí ni les interesa estar allí. Esto porque la forma de comunicar ha cambiado. La forma de comunicar hoy en día es mediante estas nuevas plataformas y creo, pues, hablando de música, hay otras clásicas que siempre se van a ir presentando, aunque, por ejemplo, no por hacer publicidad,
pero había una revista, había una app que tenía todas las revistas de manera virtual y uno en el iPad veía las revistas sin ningún problema. O por ejemplo, pues ya muchos no compran esto ya a muchas personas no les gusta y tenemos toda nuestra bibliografía y todos nuestros libros de manera virtual en las diferentes bibliotecas virtuales que se tienen o compramos los libros de forma virtual. Yo, la verdad, por ejemplo, no puede ser por mi problema de visión que no resisto a leer de manera virtual mucho los libros, entonces prefiero físicos, pero pues es mucha, ha ido variando la forma de comunicar. Entonces, para concluir este tema de derecho de reproducción y comunicación, debemos decir que el derecho de reproducción consiste en la explotación de la obra mediante su fijación por medio de un soporte idóneo para su reproducción, lo que genera la obtención de copias de la producción creativa independiente del material o soporte, y entre los actos que se consideran como comunicación pública, el acto que se considera como principal es el de emisión o transmisión en lugares accesibles al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra difundida por radio o televisión. Siempre se debe contar con la autorización del autor de la obra. Para concluir estos tres últimos puntos,